Aprender en 2026, sí, suena al futuro, pero ya está aquí. Hoy hablamos de lo que cambia, lo que complica y lo que realmente ayuda a aprender. Bienvenidos a Conciencia Casual. Hola, bienvenidos a este primer episodio de Conciencia Casual. Mi nombre es Juan. Buenos días, Tojil Juárez para ustedes. Compi, gracias por compartir un espacio más conmigo. Qué gusto, Toji. Nuevamente para nosotros es un gusto dirigirnos y expresar un poco de los pensamientos que nos atañen, que nos aquejan a veces también. Estamos listos para estrenar este primer episodio. Esperamos tener una bonita charla con buena vibra, con buenas ideas. Y precisamente hoy arrancamos con un tema que por lo cotidiano se nos olvida o a veces no reflexionamos en ello. Y es precisamente el tema de cómo aprendemos, cómo el ser humano aprende. Y te has fijado vos, Toji, que últimamente se nota más esta brecha entre cómo aprenden los niños hoy en día, esa famosa generación alfa que se le llama ahora, cómo aprendemos o cómo aprendíamos nosotros también, la generación de los millennials, y cómo aprende esta generación que está en medio, la famosa generación Z, que son como un híbrido raro entre las otras dos y que son víctimas de alguna manera también de la pandemia, que sufrieron esa parte. Sí, la verdad es que suceden escenarios bastante raros y es bueno tener un espacio de reflexión porque normalmente llevamos la vida sin detenernos un momento a pensar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué factores influyen, y la educación no se salva de esa falta de reflexión. Y está sucediendo que es como, no sé si es que se hablan distintos idiomas o es un idioma con distintos dialectos en espacios comunes entre estudiantes, padres, maestros. Incluso yo agregaría una cuarta generación que ya son directores, directoras, coordinadoras, con historias de vida muy diferentes. Y sí, todo esto se lleva a cabo todos los días sin reflexionar cómo una generación, su educación, su preparación, sus oportunidades se entrelaza con las de las otras y cómo esto afecta a la educación formal e informal también. Excelente. Y es de eso de lo que queremos hablar un poquito el día de hoy, de cómo aprendemos y de cómo leemos también la jugada para el 2026. ¿Qué pensamos que pueden ser las tendencias? ¿Cómo analizamos este escenario? Y pienso que de alguna manera nos podemos tomar también la libertad de dejar también algunas recomendaciones para qué podemos hacer desde nuestros distintos roles en la sociedad, como padres de familia, como estudiantes, como profesores. Entonces, pues yo creo que entramos ya directo al tema. Empecemos con esta parte de Toji. Si pudiéramos caracterizar nosotros a estas tres generaciones que mencionaba, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo se te ocurre a vos que podríamos dar una pequeña o breve descripción de cada una de estas generaciones y de cómo aprenden cada una de ellas? Bueno, tomando estos tres grupos etarios o generaciones, digamos, empezamos con los millennials, que son los adultos. Asombrosamente ya somos nosotros. Ya me digo un adulto responsable y me doy cuenta que soy yo. Nosotros todavía somos de libro, con una estructura muy rígida, digamos, con pasos establecidos, pasos que para nosotros tienen coherencia, orden, que parece ya no funcionar del todo con las otras generaciones. Porque si tenemos a los chicos alfa, ellos pareciera que dieran brincos, ¿no? Entre temas, entre dispositivos, entre aplicaciones, que no llevaran como un ritmo o un proceso muy coherente a nuestros ojos, a nuestra vista. Pareciera que fueran muy dispersos porque tienen periodos de atención muy cortos. Necesitan estar cambiando no solo como de tema y contenido, sino lo que están haciendo, o sea, entre leer, ver, oír, y eso a nosotros nos parece desordenado. Y probablemente lo llamamos así cotidianamente, pero no implica que necesariamente sea algo malo, o sea, simplemente es lo que es, así son. Y por último están los más jóvenes, Z, que además tienen un contexto muy peculiar, que es el haberse desenvuelto durante la pandemia. Exacto. Entonces, también se desarrollaron bajo un contexto de no estar seguros de qué venía, en qué estábamos. Muchos de estos niños incluso conocieron la escuela y la educación formal en la pandemia, con dispositivos a distancia. Entonces, todo esto de la educación en línea para ellos fue casi obligatorio, o sea, no tuvieron oportunidad y fue lo primero, es la primera imagen que tienen de la educación. Y luego, al mismo tiempo, también son presenciales por esa necesidad emocional y de convivencia con otros chicos. Entonces son un poco de los dos.
un poco cochirmoleados, como decimos cotidianamente, y ellos tienen todavía un contexto, una forma de ver la educación, una forma de usar los recursos todavía más peculiar que el resto, ¿no? Correcto. Pareciera que los adultos, nosotros todavía queremos la clase presencial. Que los niños, la generación alfa, ellos quieren su tablet. Y como que los jóvenes están como, a mí no me molesten, ¿sí? A mí solo déjenme en paz, a mí no me miren, yo sé lo que hago. Y pareciera un poquito también como resultado de, seguramente lo es, de todos estos traumas que de alguna manera nos dejó también la pandemia a todos. Y pues creo que en este caso a ellos les afecta bastante por el tema de ellos lo vivieron en esa etapa formándose, ahora lo ven como algo que quedó en el pasado, pero que los dejó marcados. Y definitivamente lo ven también como algo que el resto de nosotros tenemos una expectativa sobre ellos. Y muchas veces ellos no logran cumplir con esa expectativa precisamente por lo rara que fue la situación. Al final nadie se lo esperaba y nos tocó pues abordarla como venía, de alguna manera. ¿No crees que es importante entender esta brecha para poder reflexionar acerca del aprendizaje hoy en día? Sí, sí, porque en un mismo espacio, y no me refiero a un sistema educativo completo, en un salón de clases, en un colegio, vamos a tener muchas dimensiones conviviendo, muchos intereses, porque incluso vemos a esta generación que decías, ¿quieren la tablet? Sí, quieren la tablet con aplicaciones y que todo sea muy dinámico, pero ellos sí quieren también esa relación humana, ¿no? Y tener a sus amigos, a su novio, a su novia, aunque sea a escondidas, ya no se pasan papelitos, pero esas relaciones todavía existen. En cambio, los más chicos ya no. Ellos son solo la tablet, ya sin la necesidad, ya no crecieron con esas relaciones humanas tan cercanas. Entonces, termina habiendo muchas dimensiones intersectándose, digamos, con puntos que pueden ser muy fáciles de mediar y de aprovechar incluso, pero también con puntos en los que parece que estamos muy divorciados y que entonces no sabemos cómo desenvolvernos a veces como maestros o como estudiantes. Y es que también estas diferencias entre generaciones son mucho más bruscas y más marcadas que las diferencias con generaciones anteriores. Correcto. Porque en las generaciones anteriores también hubieron diferencias entre estudiantes, padres y maestros, pero no era que en una generación hubiera tablet y en la otra no. Al final habían diferencias, pero todos habían sido con libros. En cambio aquí ya las diferencias son muy marcadas. Exactamente. Si vamos a ponerle nosotros nombre y apellido a estos retos que vamos a enfrentar en términos de educación, en términos de aprendizaje para el 2026, creo que esto que mencionas de último justo va acorde a una falta de enfoque, ¿verdad? A una falta de enfoque que tenemos todos muchas veces porque precisamente se dio muy rápido este cambio. Agreguémosle a eso también el cambio tecnológico tan acelerado que estamos viviendo hoy en día y que pareciera que todo como que nos está rebasando, como que de alguna manera no tenemos nosotros la capacidad de ir al mismo ritmo, al que está cambiando el mundo. Entonces, ¿cómo ves vos esta falta de enfoque en la que cada uno de estos grupos pareciera ir hacia un camino distinto? Sí, yo creo que realmente hay como cosas muy puntuales que sin duda no vamos a poder agotar. Claro. Hoy aquí ni mencionarlas todas, ni hablar todo sobre cada reto, pero como para mencionar algunas, se me ocurre, por ejemplo, la sobrecarga de información, que no es una cosa nueva para las personas. Una de las primeras sobrecargas de información fueron los autos. El cerebro humano está diseñado, está evolucionado para poder tomar decisiones a la velocidad a la que un humano corre. Exacto. Mira, escucha y toma decisiones mientras corre. Ya en un automóvil viajando a 100 kilómetros por hora, el cerebro ya no está evolucionado para tomar decisiones a esa velocidad. Esa es una sobrecarga de información, digamos. Right. Cuando nuestro cerebro está obligado a procesar de información y tomar decisiones a una velocidad para la cual no evolucionó, ¿no? Y eso mismo pasa, digamos, en el celular. Es decir, antes leías un libro y leías tantas palabras por minuto o tantas páginas en un día y esa era la velocidad a la que la información llegaba. Ahora en el celular, en la compu, en la tablet, tenés un montón de contenido con un montón de información y que puedes ir cambiando, ¿no? O sea, puedes ver un video de 30 segundos sobre actualidad de noticias y pasar inmediatamente a otro video de 20 segundos, algo cómico, algo gracioso. Y luego pasas a otro video de otros 20 segundos de otro tema, de una curiosidad, de un dato científico. O sea, la sobrecarga de información es un problema porque ya no se trata de qué
de cómo voy a aprenderlo, de dónde obtengo información, sino al fin de todo esto, ¿qué quiero aprender? ¿Qué me voy a concentrar? O sea, ¿de qué voy a alimentar de qué tipo de información voy a alimentar mi cerebro y qué filtros voy a utilizar? Correcto. Y esto nos lleva de nuevo a esa misma falta de enfoque en la que al tener tanta información nos cuesta tomar un camino y a veces nos cuesta también como darnos cuenta de que ya no estamos compitiendo, por ejemplo, nosotros como maestros, como profesores, trabajando con nuestros chicos, ya no competimos, por ejemplo, contra los maestros de otro colegio o los maestros de otra universidad, o no competimos contra otro tipo de educación, sino ya estamos compitiendo contra todo lo que rodea a las personas. Justo por las cosas que mencionabas, el teléfono, todo lo que son redes sociales, todos los videos, todos los reels que tenemos hoy en día. Competimos con notificaciones a cada ratito, competimos con todo prácticamente lo que sobrecarga a las personas hoy en día. Y es ese exceso de información el que también pareciera que está haciendo cada vez más frágil la motivación que como personas podemos encontrar en el aprendizaje. ¿Qué te parece esa parte? ¿Qué podríamos platicar un poquito acerca de la motivación que sentimos hoy en día o no tenemos? Sí, yo pues más por experiencia, porque no es que yo sea psicólogo o algo, pero pienso que esa inmediatez de acceso a la información para los que gozan de dicho acceso, porque todavía en este país están los que no tienen acceso ni agua. Correcto. Pero para los que sí tienen acceso a la información, la inmediatez parece que merma por completo, digamos, el aprender a darle valor al esfuerzo, a la disciplina, el acto repetitivo de trabajar todos los días e ir mejorando, digamos, parece que lo menos, porque la inmediatez acostumbra el cerebro a eso, ¿no? Que todo está a un pinchazo de la pantalla. Y entonces la motivación resultaría muy frágil. Y pareciera que la motivación ya no debe ser intrínseca, no debe ser propia, sino es que el medio o las personas o el maestro me tiene que motivar, porque entonces ¿para qué voy a aprender? Exacto. Y yo creo que realmente eso es muy difícil, porque a los maestros cuando se forman, es decir, cuando uno estudia para ser maestro, esa parte también es muy débil en la formación. Entonces el maestro ya con la idea del chico quiere aprender porque él sabe que para él es bueno aprenderlo y yo no tendría por qué motivarlo. O sea, claro, es parte del chance, es parte del oficio estar motivando a los chicos, mantenerlos, alimentar su curiosidad y todo. Pero esa parte de motivación intrínseca de los chicos desapareció por completo y parecía que fuera obligación de todos, menos de ellos. Pero, o sea, creo que el medio también importa. O sea, qué motivaciones reales nos da también el contexto como para que un estudiante diga, así, quiero aprender porque me gusta, porque es algo bueno, es algo de lo que puedo sacar provecho. Cuando ves que realmente no hay mucho valor en aprender y se le da también, digamos, entre comillas, valor a tener un título, un diploma, que puedes obtener sin haber aprendido. Exactamente. Y justo ese punto que tocas, el tema de los diplomas, que yo quisiera pensar que hoy en día es igual de controversial para todas las personas como lo es para mí, porque pareciera que todas estas expectativas externas son las que dictan el camino de una persona. Y pareciera que uno ahora tiene que encontrar su propósito en la vida precisamente basado en esas expectativas externas, que como bien lo mencionabas, es todo este bombardeo que tenemos de información, de parámetros aparentemente que nos plantea la sociedad, que nos plantea todo el mundo a nuestro alrededor. Y son esas expectativas externas las que nos dicen cómo deberíamos de vivir. Y creo que ahí es donde está la mayor dificultad de poder encontrar una motivación real, porque no es una motivación mía, es una motivación de satisfacer a quienes me rodean y a quienes me plantean el poder cumplir estas expectativas. Yo creo que estamos hablando de bastantes retos que tenemos para este 2026. Creo que es... tal vez podríamos tomarnos un episodio, creo, para cada uno de estos retos. Pero esa es la intención en este momento, ¿verdad? De poder plantearlos, de poder ponerlos sobre la mesa. Como decíamos hace un momentito, ponerles nombre y apellido. Y bueno, para no ser tampoco tan pesimistas, digámoslo de alguna manera, y pensar que todo lo que está alrededor del aprendizaje pues es malo necesariamente, o es complicado o es difícil, démosle la vuelta a la tortilla, ¿te parece? Hablemos un poquito también de cosas más positivas. Vamos a citar al Chicharito. Imaginémonos cosas chileras. Pensemos un poquito más ahora en esas nuevas oportunidades también que nos trae esta mezcla de distintas formas de aprendizaje, esta sobrecarga de información, que podríamos verlo también como una oportunidad de tener un acceso a mucha más información que tal vez cuando vos y yo éramos patojos, pues tuvimos, ¿verdad?
Entonces, no sé, ¿cuál se te ocurre que podría ser un primer detalle que podríamos dejarle también a las personas que nos ven, que podamos compartir como algo positivo que tiene esta nueva forma de aprender? Yo creo que el primer reto es encontrar cosas positivas. Estoy de acuerdo. Sí, definitivamente el acceso es una cosa de gran diferencia. Yo recuerdo que yo quería a mí me gusta dibujar y quería aprender a dibujar caricaturas y cómics cuando era niño. Y lo único que conseguí fue un curso por correspondencia en un periódico. Y mi mamá pidió información, tardó como un mes en llegar la información y dije, a este ritmo nunca va a llegar nada. Ahora puedo encontrar un video de 20 segundos que te dice cómo dibujar un elefante, ¿va? Y ese es también para terminar con los peligros, porque consumimos mucha información y creemos que eso es aprender. Lo equiparamos, ¿no? Y son cosas muy diferentes entre consumir información y aprender. Y en hecho de que estoy aprendiendo en solo saber, pero no conozco porque no voy al lugar, no hago, solo me contento con lo que mostró el tutorial y ahí lo dejo. Exacto. Pero volteando la tortilla, dando la vuelta a la tipacha, algo importante es la personalización. Excelente. Pero también hay que tener cuidado porque se confunde la personalización con la individualización. Sí, así es esto. Y la educación es sobre todo un acto social. Entonces, cuando confundes la personalización con la individualización, estás haciendo todo lo contrario a educar. Personalizar sirve muy bien para salvar necesidades muy específicas, por ejemplo, para aprovechar recursos que tenés a disposición, que a lo mejor el resto no. Por ejemplo, para mediar diferencias culturales en algún momento. Pero eso no implica individualizarlo y que entonces es como, esto me va a servir a mí y solo a mí porque voy a aprender solito, a mi ritmo, a mi manera. Exacto. Porque entonces te aíslas y no construís conocimiento. La construcción del conocimiento siempre es un diálogo, siempre es un debate. Y si lo personalizas al punto que no podés debatir, no podés discutir, no podés hablar con otras personas, con otros grupos, no te aíslas de ese diálogo, entonces no funciona. Pero si aprovechas la personalización, incluso también como un acto de rebeldía, porque por eso a mí no me gustaba ir a la escuela, porque me decían qué aprender, en qué ritmo, cuándo, dónde. Pero si lo aprovechas como un acto de rebeldía, de decir, bueno, esto es lo que tengo que cumplir, pero a partir de aquí yo quiero aprender más, o quiero profundizar en este punto, o quiero aprender más de tal cosa, quiero ir más rápido. Entonces creo que es una gran ventaja. Es una cosa muy buena. Yo creo que se reducen también bastantes brechas, como mencionabas. Es importante entender que en un grupo de chicos a los que estamos intentando formar como profesores, obviamente van a existir brechas de todo tipo, diferencias y dificultades, incluso hasta en sus mismos estilos y ritmos de aprendizaje. Y ahí es donde ayuda un poquito esa personalización, como bien mencionas. Yo pienso que es como... Otra vez ya estamos hablando de un tema que seguramente daría para mucho más, pero estamos incluso rompiendo un poquito la cultura, porque justo como lo mencionabas anteriormente, pues teníamos nosotros como viviendo en una burbuja un poquito más cerrada nuestra visión, mientras que hoy en día, pues sí, podemos atender y es justamente eso, el seguir esa línea de nuestra naturaleza social, pero también podemos salirnos a veces un poquito de ese camino y aprender muchas cosas por nuestra cuenta. Incluso, aunque es una de las cosas más difíciles de romper, precisamente el pensamiento social, la cultura, pero podemos aprender muchas cosas que, por ejemplo, podría aprender un niño que vive en Asia, un niño que vive en Europa, un niño que vive en África. Podríamos aprender muchos otros idiomas y que eso pues, nos abra también la cabeza a entender muchas cosas. Entonces, existe ahora una cantidad, otra vez hablando de la información y quizás viéndolo como algo positivo, una cantidad de recursos globales ahora, que precisamente son esos, o sea, ya son propiedad, por decirlo de alguna manera, o patrimonio de la humanidad, como un conocimiento general, que claro, hay un montón de detallitos hay que platicar con el cuidado que hay que tener respecto a pues, cómo clasificar y ser un control parental, exactamente. Pero que al final pues son esos recursos importantes que se vuelven también necesarios para el crecimiento y de alguna manera adaptación a la globalización que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Que sí, ya no competimos solo contra los vecinos, sino ya competimos en el mundo real cuando ya salimos del sistema educativo o cuando queremos haber salido del sistema educativo contra personas de cualquier parte del mundo, ¿verdad? Sí. Yo creo que regresando un poco para ir amarrando las cosas, hablando de motivación, hablando de personalización, eso es lo importante, que los chicos tienen que aprovechar estos recursos para competir con ellos mismos también.
¿verdad? O sea, mejorar como persona y no simplemente por satisfacer un programa educativo. Pero hablando de globalización, yo creo que, por ejemplo, ahorita regresando a hace un par de décadas, cuando solo encontré un curso por correspondencia. Por ejemplo, hace un par de semanas que creo que íbamos en el carro y mi hijo me dijo, me metí a una aplicación a aprender mandarín. Y yo le pregunté cómo te fue y me dijo, estuve un par de semanas y después lo dejé. Hasta eso es importante, ¿no? Claro. Te da la oportunidad de aprender o darte cuenta de que hay cosas que no quieres aprender o que no te gustan o que no necesitas en ese momento. Otra vez es en un momento, exacto. Ajá, es importante también darse cuenta qué cosas uno no quiere aprender o no necesita aprender. Pero esos ejemplos de globalización no se aprovechan. Porque, por ejemplo, un ejemplo muy puntual es que, por ejemplo, ahora alguien aquí en Shela podría participar en Olimpiadas de otros países y los de otros continentes incluso, ¿no? Y poner a prueba su conocimiento y tomarlo como un reto personal, vaya. Lo que no te pierde la periodización. Exactamente. Y te lo tomas como un reto personal y ahí va la parte de motivación y autoestima. Pero muy pocas personas lo hacen. Yo no conozco a alguien realmente que en línea haya participado en alguna olimpiada o competencia de ese tema. El otro día alguien me preguntaba por un curso sobre manejo de datos, información. Y lo primero que se me vino a la mente fue preguntarle así como, no encontraste nada en internet. Es que no he buscado. Entonces, claro, la globalización está ahí a un pinchazo. Literalmente. Y tampoco la aprovechamos. Entonces, sí es un recurso que está ahí en el que puedes expandir tus horizontes. Y sobre todo, la globalización es una oportunidad porque te permite darte cuenta de que hay cosas que no conoces. Exacto. Porque el primer paso es saber que hay algo que yo no conozco o yo no sé sobre este tema. Sí. Yo no he leído sobre este autor. Yo no sé hacer tal cosa. Pero luego está esa segunda frontera mucho más difícil de ver, de descubrir, porque de hecho es invisible. Cuando te empiezas a reflexionar sobre que hay cosas que no sabes sobre lo que no sabes. Exacto. Y la globalización te ayuda a encontrar esa frontera. Así como encontré una página que dice que en Filipinas tal cosa o que dice que en el Polo Norte tal cosa y te ponen a la gran, entonces que otras cosas no conozco. Exacto. ¿Verdad? Y es como también bromeando algún día decíamos, alguien me dijo como algo muy imposible que existiera, ¿no? Como un unicornio que vuela o algo así. Yo le decía, media vez no hay una ley física que lo prohíba, debe existir en alguno de los universos. Sí. Y si un niño ya lo imaginó, ya existe. O sea, simplemente por hacer un pensamiento. Y la globalización te permite encontrar esos otros universos, esas otras dimensiones y te empiezas a dar cuenta de que hay cosas que no sabes. Exacto. Al final es una belleza la mente humana. Realmente esto ha sido siempre así. No es porque ahora tengamos un acceso casi ilimitado a la información y un acceso casi ilimitado a otras culturas, a las nociones que tienen otras personas, como lo que mencionabas ahorita de seres mitológicos, si querés llamémoslo así, o de ideas que podrían no parecer reales para nosotros, pero para otras personas sí. Pero es por eso de lo bonito que es la mente humana, la capacidad que tiene de expandirse, la capacidad que hemos tenido siempre de ir más allá. Yo creo que también todo esto que vivimos el día de hoy, que pareciera que es un océano de tantas ideas, información, desinformación, de todo, es también resultado de nosotros mismos. O sea, no es como que alguien lo haya venido a poner así de la nada, pues un día nos despertamos y todo era así como está ahora, sino nosotros lo hemos ido construyendo como humanidad y lo hemos ido desarrollando. Entonces, todo viene de nuestra mente. Entonces, bueno, pues esto parece bastante esperanzador. Esta creo que hace como una parte más bonita de lo que nos trae el 2026. De que además de los retos que tenemos que enfrentar y que por supuesto pues que tenemos que caminar con mucho cuidado, pero tenemos muchas cosas buenas también que nos permiten o nos permitirán ir más allá. Algo también que es importante mencionar, creo yo, es que a veces lo decimos también en tono de broma, pero el hecho de que en Guatemala vivamos como 50 años atrasados con respecto a muchos otros países. Soy más atrasado. Exacto. Entonces, eso nos da una ventana también a ver cómo otros países, cómo otras culturas se aventuran en probar cosas diferentes y cómo fallan en esas aventuras y luego ya están intentando algo distinto. Es como vamos como 2 o 3 pasos atrás nosotros. Y eso de alguna manera también nos da una cierta visión que nos permite como
tener esa ventana entre el presente, que para nosotros es el pasado. Somos una máquina del tiempo, pero literalmente una máquina del tiempo. Pero bueno, pasas un par de fronteras y ya viajaste al futuro, regresas un par de fronteras y ya estás en el pasado. Literalmente es así para nosotros. Pero creo que es importante también que vayamos aterrizando en algunas cosas puntuales que podamos aconsejarle a las personas. Yo creo que gracias a las bonitas experiencias que hemos tenido nosotros en las aulas con distintos profesores, con distintas instituciones educativas, pues hemos ido recopilando, creo yo, como ciertas ideas que podríamos compartir con las personas. ¿Se te ocurren algunos consejos que podamos darle a los tres grupos, creo yo, a los que podemos nosotros pues involucrar de alguna manera en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Obviamente serían los docentes, los estudiantes o jóvenes y niños, y también pues los padres de familia, ¿verdad? Que son una parte fundamental, ¿no? También ¿qué tal? Hay padres de familia, jóvenes y niños. Sí, definitivamente. Pero que como rol, ¿verdad? Por eso soy el padre joven. Exacto. Como rol son muy importantes de tomar en cuenta. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con algunas recomendaciones, algunos consejos para los padres de familia que nos dan? Sí, yo pienso que así como un papá enseña a usar la cuchara y el tenedor y cuándo usarlas, también lo mismo, ¿no? Con todos estos recursos es empezar a enseñarles cómo usarlas, para qué usarlas, cuándo usarlas y cuándo no. Exacto. Porque algo muy importante y que es un fallo incluso de maestros dentro del salón de clases es no solo enseñar a usar una herramienta, sino también a enseñar cuándo no usarla. Correcto. Por distintas cosas. Entonces, pero algo importante, vital, son los hábitos y la disciplina. Así como hay hábitos de estudios analógicos, digamos, tenías tu media hora de lectura, por ejemplo, pues también hay hábitos y disciplina respecto al uso de estos recursos. Enseñarle a los chicos que el celular es una herramienta o es una pérdida de tiempo. Correcto. Que hay ciertas aplicaciones aprovechables y cuándo se pueden aprovechar, porque el hecho de que tengas una aplicación para aprender un idioma, por ejemplo, no implica, bueno, voy a aprender inglés y entonces directo a la aplicación. No, a lo mejor hay un momento específico en la estructura del aprendizaje donde esa aplicación sí va, donde no va, o va siempre, o no sé. Lo otro es siempre ir acompañando. Sin parecer que uno ejerce como un control, ¿no? Porque pareciera que entonces uno contradice a este acceso a la información. O sea, el chico se siente muy libre de acceder a muchas cosas de interés propio, y si llegas como con la idea tajante, te voy a controlar, entonces como que contradecís, es como te llevo a la piscina, pero no dejo que te mojes. Entonces hay que acompañar, sí, y literalmente siempre, o sea, ir acompañándolo en el proceso de ir aprendiendo a usar estos recursos, de incluso mostrarse como ejemplo. Y una conversación, ni siquiera lo tenés que hacer, sino fíjate que encontré un tutorial sobre tal cosa, lo intenté y me di cuenta que no funcionaba tal cual, lo mejoré y ahora ya me sale. Entonces, en una simple conversación, estás acompañándolo, diciendo cómo puede usar, que usaste un recurso, cómo lo usaste, lo mejoraste, ¿no? Y siempre este diálogo. Porque el diálogo, la conversación, el debate es fundamental para la construcción de conocimiento. Y si querés que alguien aprenda y conozca sobre cómo usar un recurso, esa conversación también tiene que estar así. Porque como papá tenés una idea, un prejuicio, y los chicos tienen otra, y tiene que haber un punto de encuentro respecto a cómo usar un recurso, ¿no? Exactamente. Magnífico. A mí se me ocurre también ahora que para los profesores podemos anclar esto que mencionas ahorita, lo importante que es tener una conversación y tener un acompañamiento en esta línea de padres e hijos. Creo que igual en el caso de los profesores, pues es necesario también esa conversación, es necesario que el profesor esté acostumbrado a hacer preguntas, porque al hacer preguntas y recibir preguntas, vamos nosotros motivando a que esa conversación se enriquezca. Entonces yo creo que uno de los consejos importantes para los profesores el día de hoy es eso, es sacar la información de los chicos, dejar que ellos también saquen información de ellos y tener esas conversaciones tan importantes. Creo que mucho de lo teórico lo podemos encontrar tal vez, o podemos apoyarnos de la parte tecnológica, obviamente de libros digitales, pero es importante para los profesores entonces también realizar actividades más prácticas en el aula. Que el aula ya no se vuelva como ese espacio teórico y que la práctica se quede para afuera cuando no va a suceder afuera. Afuera quizás los chicos, los jóvenes, los niños puedan abordar un poquito más esa parte teórica y entonces motivar un poquito más a una clase más práctica. Pienso yo, es otra recomendación importante para los profesores. Y creo que tal vez una última podría ser en torno a la tecnología.
el hecho de que la tecnología no venga a sustituir ese proceso tan importante que estamos platicando ahorita de conversación, de enseñanza, de construir conocimiento juntos, sino que sea una herramienta que nos permita agilizar, que nos permita hacer un poquito más eficiente el proceso, si querés. Pero creo que lo vemos de esa manera, ¿verdad? No que venga a sustituir, sino a ser un poquito más ágil. ¿Qué se te ocurre para los estudiantes? ¿Qué podríamos recomendarles? La primera, y eso creo que es fundamental, deja de lado un poco la parte solo de estos recursos, que es aprender a aprender. Vas a encontrar un montón de coaches y tutoriales sobre independencia financiera y me compro una casa que se pague sola y después compro otras 3. Exacto. Pero la verdadera independencia para mí y la genuina independencia viene de aprender a aprender. Correcto. Porque entonces no necesitas de algo más o de alguien más que te esté diciendo cómo aprender, qué aprender, en qué orden, por qué, sino simplemente aprendes a hacerlo solito. Y cuando aprendes a hacerlo solito es respecto a los recursos, pero también a establecer tus metas y sobre todo a decir por qué quieres aprender. Eso es muy importante. También dentro de este mismo proceso vas a encontrar ciertos límites, ciertos retos. Entonces necesitas también aprender a pedir ayuda. Cuando lo necesites, ¿no? A pedir un consejo. Eso es fundamental. Pero si te das cuenta, son ideas, son consejos muy globales que no dependen como de los recursos o dispositivos que tengas. O sea, aprender a aprender y aprender a pedir ayuda son consejos muy generales, sí, muy fundamentales que los chicos tienen que seguir. Excelente. Y yo creo que todo esto pues va terminando en la parte de encontrar un propósito, ¿verdad? Sí. Porque todo lo que puedo hacer, si va encaminado a eso, a encontrar mi propio propósito, yo creo que podemos agarrarle el gusto al aprendizaje. Creo que es importante que recordemos que el aprendizaje no es algo necesariamente cómodo. Muchas veces va a ser difícil, muchas veces va a ser frustrante, pero definitivamente el aprendizaje es lo único que nos puede cambiar, es lo único que nos puede hacer mejores, nos puede hacer crecer y muchas veces incluso encontrarnos a nosotros mismos. Bueno, y es así como vamos llegando al final de nuestro primer episodio. Realmente fue una plática, creo yo, muy amena. Creo que se hizo bastante corta para todas las cosas que muchas veces sentimos que teníamos que decir y que transmitir, pero esperamos haber dejado pues algunos puntos bien importantes para que las personas puedan utilizarlas, para que puedan sentirse un poquito más motivadas en este 2026, que podamos entrarle al año con todo. ¿Qué te parece si nos despedimos de la audiencia y dejamos algún cierre? Gracias por este tiempo. Gracias por escucharnos. Casi siempre solo escuchamos nosotros dos y ya me había aburrido. Qué bueno que haya más personas compartiendo con nosotros, que este 2026 sea de retos, propósitos y a ver, siempre nos cuentan qué cosas nuevas o qué formas nuevas para aprender encuentran ustedes. Te dejamos una pregunta para este año 2026. ¿Qué vas a cambiar en tu forma de aprender? Muchas gracias por acompañarnos. Este ha sido nuestro primer episodio de Conciencia Casual. Hasta la próxima.